Leyenda rosa de Estados Unidos. La representación de vaqueros y nativos americanos en la cultura popular, especialmente en el cine estadounidense, ha sido muy simplificada y a menudo distorsionada. La narrativa tradicional tiende a presentar a los vaqueros como héroes y a los nativos americanos como antagonistas, pero esta visión no refleja la realidad de la historia. La realidad es que las interacciones entre los colonizadores europeos, los estadounidenses y las diversas naciones indígenas eran sumamente complejas y variadas. Las tribus nativas americanas tenían sus propias culturas, sistemas de gobierno y formas de vida, y muchas veces estaban en conflicto entre sí antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, la expansión estadounidense a lo largo del siglo XIX, conocida como Doctrina del Destino Manifiesto, implicó una serie de violencias, desplazamientos forzados y genocidios contra las poblaciones indígenas. Voy a abordar el tema del genocidio, el exterminio y la segregación de los pueblos originarios de América del Norte, específicamente de los indígenas que habitaban lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Este proceso se ha extendido desde antes de la independencia del país y ha continuado hasta el siglo XX. Profundizaremos en cómo la apropiación de territorios que pertenecían al primer imperio mexicano, y que antes formaban parte del virreinato de Nueva España, afectó a los pueblos indígenas. Este proceso se intensificó tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que resultó en la anexión de vastas extensiones de tierra a los Estados Unidos. Es fundamental examinar lo que sucedió con los pueblos indígenas en las regiones que fueron incorporadas a Estados Unidos y cómo se desarrolló la situación en el resto del país. La historia que vamos a explorar en este vídeo es una narración desgarradora de la tragedia que han vivido los pueblos originarios en América, y particularmente en los Estados Unidos como nación. El relato de los vaqueros como los buenos suele ignorar el contexto de la colonización, la expropiación de tierras y la violencia sistemática que sufrieron los pueblos indígenas. Hoy en día hay un reconocimiento creciente de la necesidad de representar de manera más precisa y justa las experiencias y perspectivas de los nativos americanos en la historia y en los medios de comunicación. El mejor indio es el indio muerto. El término exterminio no es exagerado y respeta la realidad concreta, la práctica. De arrancar el cuero cabelludo se difundió en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos comenzaron a ofrecer fuertes recompensas a quien presentara el cuero cabelludo de un indio fuera hombre, mujer o niño. En 1703 el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo, cantidad tan atrayente que la caza de indios, organizada con caballos y jaurías de perros, no tardó en convertirse en una especie de deporte nacional muy rentable. El dicho "el mejor indio es el indio muerto" puesto en práctica por Estados Unidos, nace no solo del hecho de que todo indio eliminado constituía una molestia menos para los nuevos propietarios, sino también del hecho de que las autoridades pagaban bien por su cuero cabelludo. Se trataba de una práctica que en la América española no solo era desconocida, sino que de haber tratado a alguien de introducirla de forma abusiva, habría provocado no solo la indignación de los religiosos católicos, siempre presentes al lado de los colonizadores, sino las severas penas establecidas por los reyes para tutelar el derecho a la vida de los indios. Jorge Abelardo Ramos. La cita de Jorge Abelardo Ramos es fundamental para comprender la diferencia esencial entre el Imperio español en América Central y del Sur y el Imperio anglosajón en América del Norte. Uno de los aspectos más significativos de esta diferencia radica en el trato que se dio a los pueblos indígenas en cada contexto. En Estados Unidos, el trato hacia los indígenas fue drásticamente diferente. La frase "el mejor indio es el indio muerto" se convirtió en un lema que reflejó la ideología de exterminio y genocidio que caracterizó a las políticas estadounidenses hacia los pueblos originarios. Esta mentalidad no solo justificó la eliminación física de numerosas comunidades indígenas, sino que también llevó a una segregación racial sistemática que persiste hasta hoy. La Declaración de Independencia de las 13 colonias. La Declaración de Independencia de las 13 colonias, elaborada por el Congreso Continental y firmada el 4 de julio de 1776, estableció oficialmente la imagen de los indígenas norteamericanos como salvajes sedientos de sangre. Esto llevó a la conclusión de que la única política a seguir respecto a los indígenas debía ser su exterminio total. En su texto, la declaración enumera los abusos y agravios concretos cometidos por la corona inglesa contra los norteamericanos y afirma lo siguiente: ha alentado insurrecciones internas en nuestra contra, y ha tratado de inducir a los habitantes de nuestras fronteras, los despiadados indios salvajes, cuya conocida regla de lucha es la destrucción sin distinción de edad, sexo ni condición.
Los separatistas estadounidenses creían que el Imperio británico había incitado a los indígenas en su contra. Por ello consideraban que el exterminio de los indios salvajes era necesario para asegurar su independencia de los británicos. Desde el principio adoptaron esta perspectiva, y así la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en su redacción, está impregnada de la sangre tanto de los indígenas como de los esclavos provenientes de África subsahariana. Para comprender adecuadamente el peso de la acusación de exterminio contra los pueblos indígenas de América del Norte, es fundamental conocer el contexto histórico de la creación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este documento, que marcó un hito en la historia de la nación, fue redactado en su borrador original por Thomas Jefferson y posteriormente corregido por John Adams y Benjamin Franklin. El comité de redacción también incluía a Robert Livingston y Roger Sherman, aunque estos últimos no participaron directamente en la elaboración final del acta. El 28 de junio de 1776, los 5 miembros del comité, junto con George Washington, fueron reconocidos como los padres fundadores de Estados Unidos. Adams, quien se convertiría en el segundo presidente de Estados Unidos, y Jefferson, el tercero, tenían un papel crucial en la configuración de la nueva nación. Es razonable suponer que, basándose en sus credenciales históricas, la política de exterminio hacia los indígenas norteamericanos fue considerada una política de Estado. Esto se hizo evidente cuando, en 1789, George Washington fue elegido como el primer presidente de la nación. Washington decidió que los asuntos relacionados con las tribus indígenas estuvieran bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra. El primer secretario de Guerra, el brigadier general Henry Knox, quien había sido un héroe de la independencia, dejó claro que los indígenas no eran ni podían ser considerados ciudadanos norteamericanos. En consecuencia, se estableció que las tribus indígenas debían ser tratadas de manera similar a las naciones extranjeras. Para los padres fundadores, los pueblos originarios no tenían cabida en la nueva nación, su visión era que el mejor indio era el indio muerto. De esta forma, los indígenas fueron considerados no solo como ajenos a la ciudadanía estadounidense, sino como una amenaza a la soberanía de la nueva nación, lo que justificaba su exterminio. Este contexto histórico revela una política sistemática de deshumanización y violencia que se institucionalizó desde los inicios de Estados Unidos, reflejando una ideología que veía a los pueblos indígenas como obstáculos a la expansión y consolidación de la nueva nación. Es fundamental señalar un aspecto crucial en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y las comunidades indígenas y afroamericanas. La forma en que los Estados Unidos han actuado respecto a sus pueblos originarios y a la población negra ha servido de modelo para las prácticas de los imperios coloniales británico, francés, belga y neerlandés en sus colonias en África y Asia. Los padres fundadores de Estados Unidos, como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, no solo establecieron las bases de una nación independiente, sino que sus ideas y acciones también inspiraron a las potencias coloniales de los siglos XIX y XX. En este sentido, su legado se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos, influyendo en la manera en que los imperios europeos administraron sus colonias, perpetuando ciclos de opresión y despojo. La Indian Removal Act, o Ley de Desalojo de 1830. La Indian Removal Act, o Ley de Desalojo de 1830, marcó un episodio trágico en la historia de Estados Unidos, ya que resultó en el despojo de tierras a las tribus indígenas estadounidenses y su forzado desplazamiento hacia reservas. Este proceso culminó en 1838 con la devastadora deportación del pueblo cherokee, donde aproximadamente 177,000 miembros de esta tribu fueron obligados a abandonar sus hogares en el norte de Georgia y emprender un difícil viaje a pie hacia Oklahoma. La marcha forzada, conocida como el Sendero de las Lágrimas, fue una travesía angustiante que abarcó más de 1,600 kilómetros, llevándolos a través de terrenos inhóspitos y bajo condiciones climáticas extremas. Durante este arduo recorrido, muchos cherokees sufrieron a causa del hambre, la sed y el frío intenso del invierno. Se estima que cerca de 4,000 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, perdieron la vida a lo largo del camino debido a estas adversidades. El gobierno de Estados Unidos implementó esta política de desalojo bajo la premisa de limpieza étnica, con el objetivo de expulsar a todas las tribus indígenas al oeste del río Mississippi. Las autoridades en Washington buscaban deshacerse de toda presencia indígena en el territorio comprendido entre los Apalaches y el Mississippi, con la intención de repoblar esas tierras con ciudadanos blancos estadounidenses y inmigrantes europeos que comenzaban a llegar al nuevo estado.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, varios presidentes, incluidos Washington, Adams y Jefferson, estuvieron involucrados en procesos que pueden interpretarse como limpieza étnica. Este fenómeno no se limitó a las primeras décadas de la nación, sino que se extendió incluso hasta la época de la Guerra Civil. En particular, es importante destacar el papel del presidente Abraham Lincoln, quien es conocido por haber abolido la esclavitud de los afroamericanos tras el conflicto. La historia de Estados Unidos está marcada por tensiones raciales y conflictos éticos, y la figura de Lincoln, a pesar de su papel crucial en la emancipación, también debe ser situada dentro de este contexto más amplio de limpieza étnica y exclusión. La guerra contra Black Hawk, halcón negro. Abraham Lincoln, a la edad de 23 años, participó en la guerra Black Hawk como capitán del ejército de Estados Unidos. Este conflicto se desató en 1832, específicamente el 6 de abril, cuando las tribus indígenas Sauk y Fox, lideradas por el jefe indio conocido como Black Hawk, se resistieron a ser desplazadas de sus tierras ancestrales. El enfrentamiento surgió a raíz de los intentos del gobierno estadounidense de forzar la reubicación de estas comunidades hacia el oeste del río Mississippi. La guerra se inició con la batalla de Stillman's Run y se extendió a lo largo de varios meses, marcando un periodo de enfrentamientos intensos entre las fuerzas estadounidenses y los aliados indígenas. Uno de los momentos más trágicos de este conflicto fue la masacre de Bad Axe, que ocurrió el 2 de agosto de 1832. Después de la batalla de Wisconsin Heights el 21 de julio, donde el ejército estadounidense logró capturar a Black Hawk, las tribus Sauk intentaron huir hacia el oeste. Sin embargo, el 1 de agosto fueron alcanzados en Bad Axe por las tropas estadounidenses y las milicias de Illinois. En este enfrentamiento, más de 400 mujeres, niños y ancianos de la tribu fueron asesinados sin piedad. Los soldados, en un acto de brutalidad extrema, desmembraron los cuerpos y utilizaron partes de ellos como herramientas. Aquellos que lograron escapar fueron posteriormente capturados y asesinados por guerreros Sioux, que actuaban en apoyo del ejército estadounidense. En las semanas siguientes, estos guerreros trajeron 68 cueros cabelludos y 22 prisioneros a las autoridades, como un macabro trofeo de guerra. El ejército estadounidense sufrió bajas relativamente bajas, con 5 soldados muertos y 19 heridos durante el conflicto. Black Hawk, quien fue hecho prisionero en Wisconsin Heights, fue tratado como una curiosidad pública. Su captura llevó a que fuera exhibido en varias ciudades del oeste de Estados Unidos, donde las multitudes acudían a verlo, asombradas, como si fuera un extraño animal. Esta práctica no fue única, ya que otros líderes indígenas prominentes, como Toro Sentado y Jerónimo, también sufrirían destinos similares en el futuro. Black Hawk falleció el 3 de octubre de 1838 y fue enterrado a orillas del río Des Moines. Sin embargo, en julio de 1839, sus restos fueron robados por un hombre llamado James Turner, quien los sirvió para separar la carne de los huesos, con el fin de exhibir el esqueleto del guerrero Sauk como un objeto de curiosidad. Este trágico episodio refleja no solo la violencia de la guerra, sino también la deshumanización que enfrentaron muchos pueblos indígenas en su lucha por la supervivencia y el reconocimiento de sus derechos. Antes de la Guerra de Secesión, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, los Estados Unidos de América, ya independizados del Imperio Británico, llevaron a cabo múltiples conflictos bélicos. Estos enfrentamientos estuvieron principalmente dirigidos contra las diversas etnias indígenas que habitaban el territorio que los colonos buscaban conquistar. Este proceso de expansión territorial se extendió hasta alcanzar el Océano Pacífico. Es fundamental reconocer que la historia de Estados Unidos está marcada por la violencia y la opresión. La nación fue construida sobre el genocidio indígena, donde se perpetraron actos sistemáticos de exterminio y desplazamiento de las comunidades nativas. Además, esta construcción nacional también se sustentó en la esclavitud de personas afrodescendientes, quienes fueron despojados de su libertad y tratados como propiedad. Personalidades en la guerra contra Halcón Negro. La guerra de Estados Unidos contra las tribus Sauk, Fox, Winnebago y Kickapoo se conoce históricamente como la Guerra de Halcón Negro. Este conflicto culminó en el trágico genocidio de Bad Axe, un evento que marcó un capítulo oscuro en la historia de la expansión estadounidense. Entre los personajes destacados que participaron en esta guerra se encontraba Abraham Lincoln, quien más tarde se convertiría en presidente de Estados Unidos, ocupando el cargo desde 1861 hasta su asesinato en 1865. Otro importante líder militar de la época fue el coronel Zachary Taylor, quien, tras su destacada actuación en esta guerra,
se convirtió en presidente de Estados Unidos entre 1849 y 1850. También es relevante mencionar al joven teniente Jefferson Davis, quien desempeñó un papel significativo en la guerra. Davis sería senador por el estado de Mississippi y ocuparía el cargo de secretario de guerra entre 1853 y 1857. Posteriormente se convertiría en el presidente de los Estados Confederados de América, cargo que ocupó desde 1861 hasta 1865. Además, el general Winfield Scott, reconocido como un héroe nacional por su participación en la guerra contra México, 1846 a 1848, también estuvo presente en este conflicto. Scott fue candidato presidencial en las elecciones de 1852 y se convirtió en el primer comandante en jefe de los ejércitos del norte durante la Guerra Civil Americana. También fue el primer militar en recibir el grado de teniente general después de George Washington. La guerra contra Halcón Negro no solo es recordada por su impacto en las tribus nativas americanas, sino también por el papel que jugaron figuras políticas y militares que más tarde tendrían un papel importante en la historia de Estados Unidos. Las matanzas de California. Desde 1846, durante la conquista y anexión de California por parte de Estados Unidos tras arrebatársela a México, se perpetraron numerosas matanzas y masacres contra los pueblos indígenas californianos. Entre ellas destacan eventos como la masacre del río Sacramento, ocurrida el 6 de abril de ese mismo año, la masacre en el lago Klamath, el 12 de mayo de 1846, y la masacre de Sutter's Fort, el 21 de junio de 1846. Todas estas atrocidades fueron ejecutadas bajo la dirección de un personaje central, el capitán John Fremont. John Fremont era un militar y explorador estadounidense, considerado una figura polémica. Además de su papel en estas masacres, fue protegido y amigo del influyente diplomático y político Joel Roberts Poinsett, quien es considerado por muchos como una de las figuras que más daño causó a México en toda su historia. Sin embargo, a pesar de su implicación en estas acciones violentas, Fremont logró proyectarse en la política estadounidense. En 1850 fue senador por California, en 1856 fue el primer candidato presidencial del Partido Republicano y en 1878 fue gobernador del territorio de Arizona. Su legado también perdura en nombres de lugares. En Nebraska, una ciudad lleva su nombre, y en el condado de Doig todavía existe una localidad que rinde homenaje a su figura. Pero Fremont no estuvo solo en estas acciones. Otro responsable importante fue el capitán Edward Kern, quien dirigió la masacre de Sutter y Kern el 29 de marzo de 1847. En honor a Kern, el río San Felipe, donde ocurrieron estos hechos, fue rebautizado como río Kern, y un condado en California también lleva su nombre. Ley de California de protección de los pueblos indígenas. La Ley de California para el Gobierno y la Protección de los Indios se promulgó en 1850, enmendada en 1860, derogada en 1863. Esta ley estipulaba el aprendizaje o la contratación de niños indios para los blancos, y también castigaba a los indios vagabundos alquilándolos al mejor postor en una subasta pública si el indio no podía proporcionar una fianza o fianza suficiente. Sin embargo, esta legislación en realidad legalizó prácticas extremadamente dañinas, como el secuestro y la servidumbre forzada de los indígenas por parte de los colonos blancos. La ley facilitó la captura y explotación de las comunidades indígenas, contribuyendo a su opresión y sufrimiento. Esto legalizó una forma de esclavitud en California. Los colonos blancos tomaron de 10,000 a 27,000 nativos americanos de California como trabajadores forzados, incluidos 4,000 a 7,000 niños. 5 años después, en 1856, un editorial publicado en el Boletín de San Francisco expresó una postura sumamente violenta y racista respecto a los conflictos con los pueblos indígenas. El artículo afirmó que cuando se produce un brote de violencia indígena, la solución más rápida, económica y efectiva para evitar mayores dificultades era el exterminio total de las comunidades indígenas involucradas. Esta declaración refleja la brutalidad y el desprecio generalizado hacia los pueblos originarios que prevalecía en esa época, así como la justificación social que se utilizaba para justificar la violencia y la represión sistemática contra ellos. La masacre de Sand Creek. El coronel John Chevington no era un desadaptado social. Su vida estuvo marcada por un compromiso notable hacia su país y su fe. Antes de convertirse en una figura controvertida en la historia de Estados Unidos, Chevington sirvió como voluntario en el ejército, alcanzando un alto rango.
Además, era pastor metodista y formaba parte de la Junta Ejecutiva del Seminario de Colorado, una institución que sería precursora de la actual Universidad de Denver. A pesar de su trayectoria, Chevington se convirtió en objeto de críticas severas por su papel en la masacre de Sand Creek, ocurrida en 1864. Este trágico evento, que resultó en la muerte de numerosos indígenas, fue un hecho que marcó su carrera y su legado. En reconocimiento a su figura, se fundó en 1887 una pequeña ciudad que lleva su nombre en el condado de Kiowa, en el estado de Colorado. Aunque la ciudad de Chevington nació como una estación de ferrocarril, hoy en día se encuentra prácticamente abandonada, convirtiéndose en un símbolo de la memoria del autor de la masacre de Sand Creek. El capitán Soule, quien fue testigo de los terribles acontecimientos en Sand Creek, quedó profundamente impresionado por lo que observó. En sus denuncias describió cómo cientos de mujeres y niños se acercaban, arrodillándose y pidiendo piedad, mientras que hombres que se consideraban civilizados actuaban con una brutalidad inhumana. Este relato pone de relieve la crueldad de la situación y el trágico desenlace del conflicto. La masacre de Sand Creek ocurrió durante la presidencia de Abraham Lincoln, un periodo en el que la política estadounidense mantenía una postura de segregación racial hacia los indígenas. Las masacres de la conquista del oeste. La masacre de Sand Creek, un trágico episodio de la llamada Conquista del Oeste, ilustra la brutalidad de la expansión estadounidense en el siglo XIX. Este evento no fue aislado, en realidad, forma parte de una larga lista de atrocidades cometidas contra las comunidades indígenas, especialmente mujeres y niños, que han sido documentadas a lo largo de la historia y, en algunos casos, incluso reconocidas y premiadas por el gobierno de Estados Unidos. En 1864, las autoridades de Colorado firmaron un acuerdo de paz y seguridad con el jefe Cheyenne, conocido como Joa Negra. Este acuerdo alentó a Joa Negra y a su pueblo a establecerse en las cercanías de Sand Creek, un arroyo que parecía ofrecerles un refugio seguro. Sin embargo, el 29 de noviembre de ese mismo año, la situación cambió drásticamente. Un contingente de 700 soldados del Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, bajo el mando del coronel John Chevington, llevó a cabo un ataque sorpresivo contra la aldea Cheyenne. Durante el asalto, aproximadamente 60 guerreros indígenas perdieron la vida, pero la verdadera tragedia se reveló en el número de víctimas inocentes. Alrededor de 140 mujeres y niños fueron asesinados en el ataque, una cifra que refleja la crueldad que caracterizó este evento. La brutalidad del ataque no se limitó a la pérdida de vidas. Los soldados del Tercer Regimiento no solo se limitaron a combatir a los guerreros Cheyenne, sino que también desataron una ola de violencia extrema sobre los cuerpos de las víctimas. Se reportó que los soldados arrancaron los cueros cabelludos de los combatientes y mutilaron los cuerpos de las mujeres, cortándoles orejas y senos. Esta violencia sistemática no solo muestra la deshumanización de los pueblos indígenas en esa época, sino que también deja una marca indeleble en la memoria colectiva sobre las injusticias sufridas por las comunidades nativas americanas. El origen de las mutilaciones. La práctica de mutilar los cuerpos de los indígenas como trofeos de guerra tiene sus raíces en la época colonial y se intensificó durante las guerras entre Inglaterra y Francia por el control de América del Norte. Este conflicto abarcó tanto la región que posteriormente se convertiría en Canadá como aquella que daría origen a los Estados Unidos. Es importante señalar que el corte de cabelleras no era una costumbre común entre las comunidades indígenas. Fueron los colonos holandeses, franceses e ingleses los que pagaban por cada cabellera indígena cortada. Sin embargo, a medida que el colonialismo anglosajón se afianzaba en América del Norte, esta práctica comenzó a generalizarse entre los colonizadores. Los trofeos de guerra, como las cabelleras, se convirtieron en una forma de demostrar valentía y éxito militar, reflejando la brutalidad de la guerra y la deshumanización de los pueblos indígenas en ese contexto histórico. El origen de las mutilaciones. La práctica de mutilar los cuerpos de los indígenas como trofeos de guerra tiene sus raíces en la época colonial y se intensificó durante las guerras entre Inglaterra y Francia por el control de América del Norte. Este conflicto abarcó tanto la región que posteriormente se convertiría en Canadá como aquella que daría origen a los Estados Unidos. Es importante señalar que el corte de cabelleras no era una costumbre común entre las comunidades indígenas. Fueron los colonos holandeses, franceses e ingleses los que pagaban por cada cabellera indígena cortada. Sin embargo, a medida que el colonialismo anglosajón se afianzaba en América del Norte, esta práctica comenzó a generalizarse entre los colonizadores.
Los trofeos de guerra, como las cabelleras, se convirtieron en una forma de demostrar valentía y éxito militar, reflejando la brutalidad de la guerra y la deshumanización de los pueblos indígenas en ese contexto histórico. Deportación forzada. La segregación territorial y racial de las comunidades indígenas en Estados Unidos durante la presidencia de Abraham Lincoln se tradujo en la deportación forzada de diversas tribus indígenas de sus tierras ancestrales. Este proceso resultó en su reubicación en reservas diminutas, donde se les condenaba a depender de las escasas dádivas del gobierno estadounidense. Estas ayudas, a menudo insuficientes y tardías, no podían reemplazar los recursos que anteriormente obtenían a través de la caza y la agricultura, actividades que se volvieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. Durante la administración de Lincoln, el gobierno federal llevó a cabo lo que puede considerarse limpieza étnica, particularmente en el caso del pueblo navajo. Este grupo fue forzado a emprender una larga marcha, en condiciones de extrema inhumanidad, recorriendo más de 500 kilómetros desde sus tierras en Arizona hasta una región en el este de Nuevo México conocida como el Bosque Redondo. Este episodio trágico se asemejó a lo que ocurrió con los cherokees, quienes también sufrieron el desalojo de sus territorios ancestrales. Entre agosto de 1864 y finales de 1866, ya después del asesinato de Lincoln, el ejército de Estados Unidos organizó 53 marchas que se conocen en la historia como la Larga Caminata al Bosque Redondo. Durante este arduo trayecto, miles de navajos enfrentaron la falta de alimentos y agua, lo que resultó en la muerte de muchos de ellos antes de alcanzar su destino en Nuevo México. Desde el Atlántico hasta el Pacífico. La élite política estadounidense, guiada por la noción del destino manifiesto, consideraba que su deber era expandir el territorio nacional desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esta ambición territorial se enfrentó a la realidad de la existencia de más de 500 tribus indígenas en el continente, entre las cuales se encontraban los Sauk, los Fox, los Winnebago, los Kickapoo, los Iroqueses, los Hurones, los Sioux, los Cheyennes, los Cherokees, los Navajos, los Apaches, los Comanches, entre otros. Para esta élite, estas comunidades representaban un obstáculo que debía ser superado con urgencia. En el momento de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, en 1776, se estimaba que cerca de 1 millón de indígenas habitaban el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos. Sin embargo, casi un siglo después, en 1890, esa cifra se había reducido drásticamente a solo 228,000 sobrevivientes. Este descenso dramático refleja el impacto devastador de las políticas de expansión territorial y de asimilación forzada que se implementaron durante este periodo. Para muchos historiadores, politólogos, sociólogos y comentaristas en Estados Unidos, la conquista del oeste es considerada una hazaña admirable, un testimonio del espíritu pionero y de la determinación estadounidense. En contraste, la conquista española de América es frecuentemente calificada como un genocidio atroz, evidenciando así una doble moral en la forma en que se evalúan los procesos históricos de expansión territorial. La Batalla de Washita. Uno de los episodios más atroces de la historia de la expansión estadounidense tuvo lugar el 27 de noviembre de 1868, a orillas del río Washita. En esta ocasión, el 7º Regimiento de Caballería, bajo el mando del general George Custer, perpetró un ataque sorpresa contra un campamento de los Cheyennes. Este ataque resultó en una masacre, donde no solo se eliminaron a los guerreros indígenas, sino que también se dio muerte a mujeres y niños, incluidos aquellos en estado de embarazo y recién nacidos, quienes murieron a los pies de los caballos del 7º Regimiento para ahorrar munición. Como consecuencia de esta brutalidad, el general Custer adquirió el apodo de Sword Killer, o asesino de pieles rojas, un sobrenombre que llevó con orgullo a lo largo de su vida. Sin embargo, es importante evitar centrarse únicamente en la figura del legendario general Custer. Él era, en última instancia, un mero instrumento de la dura voluntad de poder que dominaba la élite política y militar de Estados Unidos en ese tiempo. La comprensión de esta dinámica se hace más clara al considerar el papel del general William Sherman, un ferviente defensor de una política de mano dura contra los pueblos indígenas, quien colocó al general Custer al frente del 7º Regimiento a principios de 1867. Sherman, a su vez, era descendiente directo de Roger Sherman, un miembro destacado del comité que redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esta conexión subraya la continuidad de una mentalidad expansionista que a lo largo de la historia ha justificado la violencia y la opresión en nombre del progreso y la civilización. La batalla de Little Bighorn. 8 años después de la masacre del río Washita,
Ocurrida el 25 de junio de 1876, el general George Armstrong Custer y 252 hombres del 7º Regimiento de Caballería encontraron la muerte en la batalla de Little Bighorn. Este enfrentamiento tuvo lugar contra las fuerzas indígenas lideradas por los jefes Sioux, Toro Sentado y Caballo Loco. Los cuerpos del general Custer y de sus soldados fueron inicialmente enterrados en el mismo campo de batalla. Sin embargo, en octubre de 1877, los restos del general fueron trasladados al cementerio de West Point, en Nueva York, donde se rinde homenaje a su legado militar. Desde ese momento, a lo largo y ancho de Estados Unidos se erigieron numerosos monumentos en honor al general Custer. Uno de los más significativos es el Fort Custer National Military Reservation, construido en 1917 en la ciudad de Monroe, en el estado de Michigan. Este fortín fue un importante centro de entrenamiento militar, donde se prepararon aproximadamente 990,000 soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial y 400,000 que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Además, en 1917 se estableció el Fort Custer National Cemetery, un lugar de descanso final para muchos de aquellos que sirvieron a la nación, perpetuando así la memoria del general Custer y su contribución a la historia militar de Estados Unidos. Masacre de Wounded Knee. Uno de los episodios más trágicos de la historia de la conquista estadounidense ocurrió poco después de la Navidad del año 1890. El 15 de diciembre de ese año, el jefe Sioux Toro Sentado fue asesinado en la reserva de Standing Rock. Este suceso generó un clima de temor entre los líderes indígenas, y el jefe Pie Grande, preocupado por su seguridad y la de su pueblo, decidió huir de la reserva con la esperanza de unirse a las fuerzas de Nube Roja. El gobierno estadounidense, consciente de los peligros que esta unión podía representar, emitió órdenes específicas al ejército para evitar a toda costa el encuentro entre Pie Grande y Nube Roja. Sin embargo, el 28 de diciembre el 7º de Caballería, al mando del coronel James Forsyth, logró localizar al jefe Pie Grande y a su tribu. En la mañana del 29 de diciembre, el ejército lanzó un ataque sobre el campamento Sioux, que se encontraba cerca del arroyo conocido como Wounded Knee. Como resultado de este ataque, aproximadamente 150 guerreros Sioux y 25 soldados estadounidenses perdieron la vida. Sin embargo, la masacre no se limitó a los combatientes. Las tropas del ejército cometieron atrocidades al asesinar a más de 200 personas no combatientes, en su mayoría mujeres y niños. Este acto violento, lejos de provocar una condena generalizada, fue recibido con aprobación por parte del gobierno y la sociedad estadounidense. El 3 de enero de 1891, el escritor L. Frank Baum, conocido por sus libros infantiles como El maravilloso mago de Oz, y en ese momento editor del periódico Aberdeen Saturday Pioneer, expresó su opinión sobre la situación en un artículo. Baum afirmó, y cito, «El Pioneer ha declarado que nuestra única seguridad depende del exterminio total de los indios. Después de haberlos perjudicado durante siglos, es mejor para proteger nuestra civilización persistir en el error y borrar a estas criaturas indomables de la faz de la tierra». La matanza de búfalos. En octubre de 1868, el general Philip Sheridan, responsable de la pacificación de las Grandes Llanuras, tenía muy claro cuál era su estrategia para controlar a los pueblos nativos americanos: hacerlos pobres mediante la destrucción de sus recursos y luego encerrarlos en reservas. Un año antes, ya circulaba en el ejército una orden explícita para matar tantos bisontes como fuera posible, con el objetivo de reducir la población de estos animales, ya que cada búfalo muerto era un indio menos. Esta política llevó a la creación de una verdadera industria dedicada al exterminio de bisontes, que recibía tanto apoyo estatal como de grandes empresas de transporte y comunicaciones. La magnitud de la masacre se volvió tan alarmante que en 1875, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para proteger a los búfalos. Sin embargo, el presidente Ulysses S. Grant vetó dicha ley. Aunque la interpretación de los hechos sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, parece evidente que la administración Grant promovió una «fiebre de oro» que rompió los tratados previos, invadió territorios Sioux y condujo a conflictos como la Guerra de las Colinas Negras. Fin de la Guerra India. Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que el pueblo estadounidense celebró con gran entusiasmo la victoria en la batalla de Wounded Knee, que marcó el fin de la llamada Guerra India, el 25 de julio de 1893. Este evento, que tuvo lugar cerca de Waters Hall, reunió a más de 5,500 personas que se congregaron para rendir homenaje a los miembros del 7º Regimiento de Caballería que habían caído en combate.
En reconocimiento a su valentía y sacrificio, poco tiempo después, el 9 de noviembre de 1894, el coronel James Forsyth fue ascendido al rango de general de brigada, y posteriormente, el 11 de mayo de 1897, fue promovido a mayor general. En la actualidad, una pequeña ciudad en Montana, ubicada en el condado de Rosebud, lleva su nombre como un tributo a su legado. Además, es importante destacar que el presidente Benjamin Harrison otorgó la Medalla de Honor, la condecoración más alta que pueden recibir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a 20 miembros más del 7º Regimiento de Caballería. Este prestigioso galardón se concede a aquellos que han demostrado valentía e intrepidez, enfrentándose al peligro con el riesgo de perder su propia vida, más allá de lo que se esperaría en el cumplimiento del deber, mientras combaten contra un enemigo de Estados Unidos. El cine del Far West. El cine del lejano oeste, conocido también como el cine del Far West o las películas de vaqueros, ha desempeñado un papel significativo en la justificación de actos históricos como el exterminio y la segregación racial de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Años después del fin de la llamada Guerra India, Hollywood empezó a seguir el ejemplo de la mayoría de los intelectuales y destacados hombres de la cultura estadounidense, quienes comenzaron a presentar la conquista del oeste como una gesta heroica. En este contexto, el general George Armstrong Custer fue retratado como un héroe nacional en varias producciones cinematográficas. La primera película en honor a Custer fue Camino de Santa Fe estrenada en 1940 y dirigida por Michael Curtis. En esta película, el futuro presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, interpretó el papel del valiente general. La película buscaba enaltecer su figura y sus hazañas en la conquista del oeste. Un año después, en 1941, se estrenó Murieron con las botas puestas dirigida por Raoul Walsh. Esta es quizás la película más famosa dedicada a Custer, y en ella se presenta al personaje como un caballero galante, alegre, bromista y valeroso, incluso hasta lo irracional. La cinta contribuyó significativamente a consolidar entre las masas estadounidenses la idea de que la conquista del oeste fue una gesta heroica y fundamental en la historia y la identidad de Estados Unidos. A través de estas producciones, Hollywood ayudó a construir y reforzar la narrativa de la conquista del oeste como un acto heroico y esencial en los orígenes del país. Estas representaciones cinematográficas retratan a los nativos americanos no solo como enemigos de la expansión estadounidense, sino como agentes ajenos, incluso traidores a su propia tierra y cultura, lo que refuerza una narrativa que los presenta como obstáculos a la unión y al progreso encarnados por el poder central de Washington. En las últimas décadas ha emergido una crítica dentro de la propia sociedad estadounidense, tanto en el ámbito académico como en el político, que cuestiona estas representaciones y las acciones históricas que han sido glorificadas en el cine. Sin embargo, a pesar de este creciente reconocimiento de la injusticia histórica, la narrativa popular tiende a cargar con más culpa al Imperio español que a las propias acciones de Estados Unidos. Ley de Ciudadanía India. El 2 de junio de 1924, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Ciudadanía India, que otorgó a los indígenas americanos la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, los derechos políticos de los indígenas no fueron plenamente garantizados en todos los estados de la Unión. En particular, el derecho al voto les fue negado en varias jurisdicciones hasta el año 1948, es decir, 24 años después de la aprobación de la ley, y en algunos lugares incluso hasta 1978. Fue en 1978 cuando, mediante la Ley de Libertad Religiosa, Religion Freedom Act, se permitió a las comunidades indígenas celebrar ciertas ceremonias religiosas tradicionales. No obstante, la plena libertad de culto para los indígenas no fue reconocida oficialmente hasta 1993, con la aprobación de la Ley de Ejercicio Libre de la Religión de los Nativos Americanos Native American Free Exercise of Religious Act. Este proceso refleja los avances en materia de derechos civiles, aunque no han sido suficientes para resolver todas las desigualdades existentes. A pesar de estos progresos legales, la realidad en las reservas indias sigue siendo desafiante. Las tribus continúan enfrentando un proceso de marginación y declive demográfico, con una supervivencia cada vez más precaria. Este fenómeno no ha ocurrido por azar, sino que responde a causas estructurales y políticas. Las reservas y las tribus fueron concebidas y creadas por la élite política estadounidense, en particular por la gran burguesía que construyó y consolidó el Estado capitalista más poderoso de la historia. El pueblo navajo en la actualidad.
El pueblo indígena más numeroso de Estados Unidos en la actualidad son los navajos, con aproximadamente 30,000 habitantes solo en Estados Unidos. La situación de esta comunidad es complicada y presenta diversos desafíos. Según datos del año 2021 extraídos del libro Madre Patria de Marcelo Guo, el 42% de los navajos vive por debajo del nivel de pobreza, mientras que el 48% se encuentra en situación de desempleo. Los ingresos per cápita de la comunidad rondan los $7,200, una cifra significativamente menor que la media nacional, que es de aproximadamente $30,000. Además, solo un 7% de los navajos posee un título universitario, lo que refleja las dificultades en el acceso a la educación superior. La falta de recursos y de infraestructuras básicas también afecta gravemente a la comunidad. Todavía hoy, miles de hogares carecen de electricidad y el 40% de la población no tiene acceso a agua corriente. La situación en las reservas se refleja en índices alarmantes de criminalidad, que superan incluso a los de grandes ciudades como Boston o Seattle. La escasez de recursos y de infraestructura también limita el acceso a alimentos saludables, lo que contribuye a problemas de salud en la comunidad. De hecho, casi un tercio de los iroqueses padece diabetes, una enfermedad que se ha convertido en un problema de salud pública importante en estas comunidades indígenas. En conjunto, estos datos muestran una realidad marcada por desigualdades y dificultades que afectan profundamente la calidad de vida de los navajos y otras comunidades indígenas en Estados Unidos. Bibliografía. Eric G. Cárdenas @México antes de México. Emmanuel G. Iberprolet. Santiago Armesilla @Santiago Armesilla. Esteban Mira Caballos El descubrimiento de Europa. Brito, Luis, El pensamiento del libertador, Economía y Sociedad, BCV, Caracas. Eric Toussaint. Wikipedia.org. Fin del audiolibro Leyendas Rosas de Juan Carreño.